Buenos días. Para el devocional de hoy vamos a darle un vistazo así por encima al capítulo 5 de Marcos, donde podemos encontrar tres historias diferentes, pero que tienen algo en común, que se han encontrado con Jesús. La primera es de un hombre que estaba poseído por demonios, un hombre endemoniado. La segunda es una mujer que tenía una hemorragia continua, la cual hacía muchos años y se encontraba mal. Y la tercera es una niña, hija de una persona importante en la sociedad que estaba muy enferma y que se estaba muriendo. Leo unos versículos de cada historia, resumiendo. La primera dice: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. En cuanto a la mujer que estaba enferma, dice: la gente seguía a Jesús y lo apretujaba a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído hablar de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Y la tercera historia: mientras Jesús todavía hablaba con la mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Creo que son 3 historias donde el poder de Jesús se manifiesta sobre los demonios, se manifiesta su poder sobre la enfermedad y se manifiesta su poder sobre la muerte también. También quizás son 3 historias donde comienzan en un punto donde humanamente no hay solución. Un hombre completamente dominado, sin control de sí mismo. Una mujer agotada, sin recursos, sin esperanza. Y un padre que estaba enfrentando la muerte de su hija. Escenarios distintos, pero con un mismo sentimiento. Ya no hay salida, no tengo remedio. Y justo ahí es cuando Jesús aparece. Y Dios llega a donde nadie más puede llegar. Aquel hombre endemoniado que vivía entre las tumbas, rodeado de muerte, aunque estaba vivo, pero rodeada de muerte, nadie le podía ayudar, nadie ni siquiera podía controlarlo. Y
A veces pensamos que estamos demasiado rotos, demasiado lejos, demasiado mal, pero de alguna manera este pasaje nos muestra que no hay lugar ni hay situación donde Jesús no puede llegar o donde no quiera entrar. Así que sea cual sea la situación extrema como era de este hombre, Jesús también puede llegar hasta nosotros, a cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra situación. Por otro lado, tenemos la historia de un dolor que es prolongado, producto de una enfermedad. 12 años llevaba en silencio aquella mujer sufriendo, pero cuando toca a Jesús, Jesús se detiene. Es verdad que aquella mujer era de alguna manera invisible para la sociedad, pero no para Jesús. De entre toda la multitud, Jesús nota que hay un toque diferente, es el toque de la fe. Quizás como aquella mujer que se sentía que estaba en medio de la multitud de personas, pero se sentía sola. Quizás a veces nos sentimos solos en la vida, pero Dios nunca pasa por alto nuestra situación y mucho menos una fe sincera como demostró aquella mujer. Y en el tercer episodio da la sensación de que Dios llega tarde. Mientras iba de camino a la casa de Jairo para ver a su hija, se detiene por la mujer aquella que le había tocado su manto. Desde el punto de vista humano, personal, parece un retraso. Y en ese momento que Jesús se para en el camino, llega la noticia de que la niña había muerto. Y yo veo aquí una verdad poderosa, que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestras urgencias. Ahora Jesús aquí responde con una frase: no temas, cree solamente. Y donde nosotros vemos el final, que no hay solución, es donde Dios ve posibilidades. Para todos la niña ya estaba perdida, para Jesús solo estaba dormida. Quizás no sé la situación que podamos estar pasando cada uno en nuestra vida, pero lo que sí ocurre es que Dios no ve nuestra situación como nosotros la vemos, porque donde nosotros vemos derrota, Dios puede ver un proceso. Donde vemos muerte, Dios ve una oportunidad. Y donde nosotros vemos el final, Dios puede ver o ve el comienzo. Quizás esto nos llevaría a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué área de nuestra vida parece que no tiene solución? ¿O dónde sientes que ya es demasiado tarde, que el tiempo se agota? ¿O qué parte de nosotros necesita escuchar? No temas, cree solamente. Estas historias me dan a entender que Jesús nunca llega tarde, pero llega cuando su poder se hace más evidente y más necesario. Que tengas un buen día.